Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre los archivos de sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido es la percepción de nuestro cerebro de las vibraciones mecánicas que producen los cuerpos y que llegan a nuestro oído a través de un medio. Si nosotros vemos la imagen que tenemos aquí, tenemos la representación de un arpa que genera vibraciones en las cuerdas y estas chocan con el aire de la atmósfera y provocan ondulaciones que van a ir viajando. Esas ondulaciones, la velocidad del sonido se transmite a 340 metros por segundo. ¿Está claro? Estas vibraciones llegan y chocan contra lo que es el tímpano y esto traduce estas vibraciones, estos golpes, en señales eléctricos que van a ser enviadas al cerebro. El cerebro las va a interpretar como sonidos. ¿Ok? Entonces lo que hacen es, nosotros lo que escuchamos es la vibración de cuerdas. En mi caso estoy hablando, estoy expulsando aire de mis pulmones que chocan con las cuerdas vocales y que la vibración de esas cuerdas vocales provocan esas ondas que ustedes reciben en sus tímpanos y que lo traducen como sonido, ¿sí? Y en este caso como mi voz. ¿Está claro? Una pregunta. 340 metros por segundo. 340. Así es. Esa es la velocidad del sonido. Y se conoce como Mach. Mach 1, Mach 2, Mach 3. Es velocidad del sonido 1, velocidad del sonido 2, velocidad del sonido 3, etc. Imaginemos una cuerda, ¿sí? Tensada entre dos puntos, como el caso de las guitarras, sobre la que a continuación pulsamos con un dedo. La cuerda comenzará a producir un movimiento ondulatorio desplazándose de un lado a otro hasta llegar a alcanzar de nuevo el punto de reposo inicial, o sea, hasta que vuelva a quedar quieta. Pero esas vibraciones, como en este caso esta guitarra, esta cuerda, si ustedes se fijan, está vibrando. Aquí tenemos otras formas de vibración de cuerdas. Estas vibraciones van a provocar golpe en la atmósfera y esos golpes se traducen en ondas sonoras que viajan hacia los tímpanos. Pueden ser varios tipos de ondas. Pueden ser ondas muy prolongadas, ¿sí? Con una frecuencia muy baja, o ondas con frecuencia mayor, aunque tengan la misma amplitud. Ahorita vamos a ver todos esos esquemas. Entonces eso es lo que genera el sonido que nosotros escuchamos. ¿Está claro? El sonido en el vacío no puede producirse puesto que no existen moléculas que puedan transmitir las vibraciones hasta nuestros oídos. Si no hay moléculas porque es vacío, pues obviamente no va a haber choque de las moléculas, no va a haber vibración y por tanto no puedo transmitir, no puedo escuchar nada porque no se transmiten esos golpes de unas moléculas con otras. ¿Sí queda claro? Todos esos movimientos son las vibraciones. Como esos movimientos no los realiza en el vacío, sino en el aire, aunque también podría hacerse, como por ejemplo dentro del agua. Entonces, en el agua sí, porque hay moléculas cercanas que están chocando unas con otras y entonces sí se pueden transmitir esos sonidos. De hecho, en el agua incluso el sonido es más fuerte que en el aire. ¿Ok?
Esto pues, se producirá el desplazamiento de las moléculas empujándose unas a otras en forma de ondas. Estas ondas sonoras se desplazan hasta llegar a nuestro oído y de ahí pasarán a nuestro cerebro, que se encarga de reconocer e interpretar las vibraciones percibidas. El eje vertical representa la amplitud, esto es, desde este valle hasta esta cresta está representada aquí la amplitud. O sea, lo alto de la onda se conoce como amplitud, ¿ok? Que estaría en relación con la intensidad o fuerza con la que se produce la vibración. Y el eje horizontal es el tiempo, precisamente, que constituiría el punto de reposo de la vibración. Este eje horizontal aquí representa el tiempo. Y entonces, si yo no tengo vibración ni hacia arriba ni hacia abajo, estaría en reposo una cuerda o una línea. Y eso es el tiempo. Sin embargo, aquí es una onda que representa una vibración de la cuerda. ¿Ok? Señales analógicas. Las señales analógicas se miden obviamente por señales continuas, que son las que van empujando las moléculas hasta llegar a nuestro oído, ¿está claro? Y esa amplitud, precisamente esa señal analógica, esa medida entre el valle y la cresta, les decíamos, se conoce como amplitud. Vean que aquí está marcada la amplitud en este sentido. De hecho, si se dan cuenta que hay un desfasamiento, aquí la onda empieza en el cruce de los ejes y aquí la onda empieza en la cresta. Entonces se están desfasando las ondas y se están desfasando con respecto al tiempo. ¿Ok? Esta amplitud nos da una medida de la fuerza de la onda. Vamos a ver que existen los cambios de las ondas por su amplitud. Si se dan cuenta, en este ejemplo tenemos ondas con menor fuerza y ondas más altas con mayor fuerza. Estos son cambios de amplitud, ¿sí? Aquí hay una amplitud menor, acá hay una amplitud mayor. ¿Está claro? También vamos a tener cambios de frecuencia, como se simbolizan en esta parte, en esta gráfica inferior, en donde tenemos la misma amplitud para todas las ondas, pero tenemos en la primera parte el tiempo, la frecuencia es baja, son pocas ondas por unidad de tiempo en esta primera parte, mientras que en esta segunda parte son muchas ondas por unidad de tiempo, y a eso se le llama frecuencia alta. Entonces son cambios de frecuencia. Pero también tenemos otra forma de cambios. Fíjense que aquí, por ejemplo, en la siguiente gráfica, en esta gráfica, tenemos lo que son las amplitudes y la frecuencia igual para toda la gráfica. Pero ojo, aquí teníamos en la parte de arriba, teníamos una cresta, aquí un valle, una cresta, un valle, pero resulta que aquí debería seguir una cresta y no, aquí cambia y se convierte en valle otra vez. Esto quiere decir que está cambiando de fase, porque ahora esta debería estar abajo, está arriba, esta debería estar arriba, está abajo y así sucesivamente. Este tipo de cambios se conocen como cambios de fase. De tal manera que existen tres formas de cambios en las señales analógicas. Ojo, la AM, que es amplitud modulada, que es donde se modula lo alto de la cresta y el valle. La FM, que es la frecuencia modulada, que se modula el número de ondas por unidad de tiempo. Y por último, la modulación por cambio de fase, que es la tercera. ¿Sí? Muy bien. Sí. Tres tipos de cambio en las ondas analógicas.
La pregunta que comenta el compañero, esto voy a empezar a repetir las preguntas porque si no, no se oye. La pregunta que comenta el compañero es si existen solamente 3 tipos de cambios en las ondas analógicas. La respuesta es sí. Los cambios por amplitud, los cambios por frecuencia y los cambios por fase. Son los únicos 3 cambios que existen en las ondas analógicas. Sí, la otra pregunta. Ok. ¿A dónde se llega a ver? Sí. Bueno, la pregunta es ¿cuándo se da un cambio de fase? Bueno, los cambios de fase se miden esencialmente en la transmisión por red. La transmisión por red se transmite de manera analógica. Y lo que hacemos, por ejemplo, cuando transmitimos por redes como la red telefónica conmutada, transmitimos en algo que se llaman baudios. Los baudios no se miden ni en cambio de frecuencia ni en cambio de amplitud, se miden en cambio de fases. ¿Ok? Que sería un ejemplo de lo que estás preguntando. ¿Sí? Los módems trabajan por baudios, que son cambios de fases. Así es. Y es comunicación analógica. ¿Ok? Bueno, ¿por qué los sonidos son agudos y son graves? Bien. Cuantas más vibraciones por segundo, el sonido es más agudo. Y cuantas menos vibraciones por segundo, el sonido es más grave. Cuanto más corta, ¿sí?, es la señal, ¿sí?, fina y tensa esta cuerda, más agudo será el sonido. Mientras más elongada sea la cuerda, será más grave. Ejemplo, si yo tengo todas estas ondas con esta amplitud de -1 a 1, ¿sí?, pero son muchas ondas por unidad de tiempo, esta es una frecuencia alta. Por tanto, esta frecuencia alta nos está diciendo que el sonido es agudo. Mientras que aquí tengo la misma amplitud, pero la frecuencia es baja y por tanto el sonido es grave. ¿Queda claro aquí? ¿Dudas? Ok, continuamos. Los tipos de sonidos, entonces ahora, aparte de que estábamos viendo los sonidos agudos y los sonidos graves, ahora vamos a analizar lo que provoca el cambio de amplitud. Si yo tengo una amplitud muy grande, el sonido es fuerte, mientras que si yo tengo una amplitud pequeña, el sonido es suave, o sea, está más cerca del silencio una amplitud pequeña. Y esto es normal, porque quiere decir que cuando empieza a vibrar así, tiene mayor cantidad de energía y por tanto el sonido es mucho más fuerte. Mientras que cuando viene ya bajando la vibración, el sonido se va haciendo más suave hasta que llega a punto de reposo. Entonces, aquí tenemos sonidos suaves y acá tenemos sonidos fuertes. ¿Quedó claro? Continuamos. La frecuencia permite alcanzar la fidelidad del sonido. Esto es, se conoce como frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo es el número de muestras de la energía que tiene la onda en cada punto. Mientras más muestras haya, más cercana va a ser la curva dibujada. Mientras menos muestras haya, más picos va a tener esta curva, más escalones, y por tanto va a ser un sonido poco fiel. ¿Sí? Los sonidos más fieles son a mayor cantidad de muestras. Sí. Ajá. La fidelidad representa a qué tan cercano es tu sonido digital a la representación analógica de un sonido real. Acuérdense que los sonidos no se generan digitalmente. Los sonidos se generan por ondas analógicas, ¿sí? Y bueno, si yo puedo representar muy cerca una muestra de otra, la onda va a ser casi idéntica a la que existe de la vibración de las cuerdas en la naturaleza o de un golpe en la naturaleza.
pero necesito muchas muestras por segundo para poder generar una onda muy parecida, porque de otro modo van a aparecer escalones. Lo vamos a ver en una gráfica un poquito más adelantito. Los sonidos más reales son los que tienen la mayor cantidad de muestras, ¿sí? Pero también ocupan mayor cantidad de memoria. Ahorita vamos a platicar de eso. Nosotros vamos a encontrar que existen velocidades para la digitalización del sonido. Si yo tengo el sonido como lo tenemos aquí, en donde tenemos medidas de voltaje, estas medidas son energía que amplían la onda, y estas energías se miden por unidad de tiempo. Si yo agarro esta, donde voy a medir solamente 1, 2, 3, 4 mediciones de la cantidad de energía de cada punto, pues voy a tener escalones de este tipo, aquí, aquí, y pues la verdad es que el sonido que yo saque de ahí va a ser muy diferente al sonido de esta curva real. Mientras que si yo aumento la cantidad de muestras al doble, por ejemplo, pues si se dan cuenta ya se parece más, aunque tiene todavía estos escalones, pero ya se parece un poquito más a lo que corresponde a la señal real. Si yo aumento mucho más la cantidad de muestreos, entonces dense cuenta que ya la forma en que se va formando la curva aquí va siendo más parecida a lo que es el sonido real en la naturaleza. Esto es precisamente un proceso de digitalización, y este proceso de digitalización me demuestra que mientras más juntas, más cercanas estén los puntos de medición de la energía de la onda, más fiel va a ser ese sonido, más idéntico al real va a ser ese sonido. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Señal analógica. La señal analógica, decíamos, es esta que tenemos aquí. La señal digitalizada es esta que tenemos acá. ¿Ok? Ahora, ¿de qué depende qué tan parecida es esta? De lo que es el reloj de muestreo. Si el reloj de muestreo tiene las muestras más juntitas, esta curva va a ser mucho más fácil dibujada por esto. Pero la cantidad de cálculos matemáticos que tiene que hacer la computadora y la memoria, la cantidad de información que tiene que guardar, va a aumentar. En este caso, por ejemplo, tenemos la representación binaria. Si este de aquí es el 1, aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 3, acá está este sería el 7, aquí tenemos el 8 y aquí tenemos el 9. Y esa es la forma en que está representada aquí, que dice 2, 7, 9, 8, 5 y 1. Y lo mismo está representado pero negativo. Ojo, la representación binaria de los cálculos de la grabación del sonido trabajan con partes positivas y con partes negativas. Esto lo vamos a aclarar incluso con un ejercicio un poquito más adelantito. Fíjense bien, la comparación, estos gráficos comparativos, ¿sí?, nos llevan a ver cuáles son los valores que está tomando. Ejemplo, en el primero estoy tomando valores de 16 bits. Si ustedes elevan 2 a la 16, les va a dar como resultado 65.536. Y si ustedes lo dividen en 2, les va a dar 32.768, que es justo el valor que tenemos aquí. Pero esto sería la parte negativa, porque estaríamos hablando de un 1 con el que empieza una cadena de caracteres. Entonces estaríamos hablando de un valor negativo. Cuando nosotros hablamos de complemento a 2 para signos, hablamos de que si la cadena de caracteres binarios empieza con un 1, el número es negativo. Cuando estoy hablando de representación con signo, si es sin signo, no tiene nada que ver. Pero si es con signo, si tienes un 1 en la primera posición, ese número es negativo.
Ahora, si empieza con un 0, el número es positivo. Y esto se va a ir hasta 32.767. Ahorita vamos a ver el ejemplo de por qué son diferentes este de 32.768 y este 32.767. Ahora pongan atención, si yo trabajo 24 bits, los 24 bits, si ustedes elevan 2 a la 24, es igual a 16.777.216, que son los valores que puedo formar. Si yo eso lo divido en 2, me va a dar 8.388.608. Pero eso sería la parte negativa porque empezaría con un 1. Pero si me voy a la parte positiva, me va a dar 8.388.607. Y esto tendríamos las ondas completas. Ahora, una cosa es la energía, que es la amplitud, y otra cosa es la frecuencia, que es el número de muestras que voy a tomar. En estas dos primeras gráficas están representados 44.100 Hz. Esto es 44.1 kHz, tanto para esta como para esta. Mientras que en la siguiente, que también está trabajando con 24 bits, están representados 96 kHz, o sea, 96.000 Hz. Esto quiere decir 96.000 muestras, 44.100 muestras y 44.100 muestras. Y esa es la frecuencia de grabación del sonido. Ahorita lo vamos a ver en el análisis de una tarjeta de sonido. ¿Ok? Bueno, si nosotros agarramos esta tabla de frecuencias de muestreo de sonido, resulta que podemos trabajar 11.025 Hz, o sea, 11.025 kHz. Estos 11.25 Hz es calidad baja de radio AM, o sea, multimedia de gama baja, ¿sí? AM significa amplitud modulada, es el radio más sencillo que se utiliza, que transmite. El rango de frecuencias va desde de 0 a 5.512, que sería algo así como la mitad de esto que está aquí. La mitad de 11.025, si ustedes dividen 11.025 entre 2, les va a dar 5.512, ¿sí? O sea, 5.5 kHz. Esa es amplitud modulada para el sonido. El siguiente rango es de 22.050 Hz, o sea, 22.05 kHz. Y esto es el radio FM, multimedia de gama alta. Sin embargo, en FM existen dos rangos. El primero, que corresponde a 22.05 kHz, y el segundo que ocupa el rango de 32 kHz. Vamos a analizar el primero. 22.05 kHz, si lo dividen entre 2, les va a dar 11.025 Hz, 11.025 kHz. Si se dan cuenta, el radio que nosotros escuchamos todos los días o es AM o es FM. Y simplemente lo que ocurre es que aquí está trabajando la amplitud más baja de transmisión. Acá en FM es el doble de esta amplitud. Vean de aquí, 11.025, 5.502. O sea, FM realmente lo que hace es que sube la frecuencia al doble de la amplitud modulada. Y con eso se transforma en frecuencia modulada. Después viene la siguiente, que es una frecuencia modulada de mayor, lo que se conoce como difusión estándar, que corresponde a 32 kHz. Y vamos, es la mejor señal de radio FM que existe. Va de 0 a 16 kHz o de 0 a 16.000 Hz. Cuando nosotros queremos escuchar música de buena fidelidad, buscamos una forma de grabación de sonido de mejor calidad. Y la que sigue después del FM corresponde a la calidad CD.
La calidad CD va en los 44.1 kHz. De hecho, este es el estándar básico de cualquier tarjeta de sonido para computadora, los 44.1 kHz. Y obviamente va de 0 a 22050. Ahora, si nosotros tenemos una tarjeta de sonido de alta calidad, entonces vamos a trabajar con 48 kHz, que es calidad DVD estándar. Y esto es de 0 a 24 kHz, la mitad de este. Ahora, si tenemos una calidad tipo Blu-ray, o sea, DVD de alta calidad, de alta gama, entonces vamos a trabajar 96 kHz. Esto es de 0 a 48 kHz. Y estas son las medidas normales de las formas de sonido actuales para estas estructuras. Existen algunos sonidos llamados envolventes, ese es otro boleto, lo vamos a ver más adelante, pero es para cuando tenemos sonido de alta calidad y en varios canales, y por eso se llama sonido envolvente. ¿Está claro? Bueno, un controlador de sonido genérico, vamos a decir algo de lo más utilizado en el mundo, es este controlador de sonido, que se incluye normalmente en las tarjetas madre, y es un controlador de tipo para tarjeta de sonido Cirrus Logic. La empresa Cirrus Logic es una empresa coreana dedicada a la producción de estos chips para control de sonido. Son especiales para eso. ¿Está claro? Este tipo de chips no solo los vamos a encontrar en las tarjetas madre, también los vamos a encontrar en las tarjetas de sonido que pueden ser adicionadas a los equipos de cómputo. El análisis de un convertidor de tarjeta de sonido vamos a tratar de comprenderlo aquí. Ojo, una tarjeta de sonido tiene puertos de entrada y puertos de salida. Los puertos de entrada, por ejemplo el micrófono, transforman las señales analógicas a digitales, o sea, son convertidores de entrada del tipo AD. Los micrófonos son convertidores de entrada del tipo AD, A diagonal D. Aquí lo que me está mostrando es un convertidor de salida, o sea, una bocina, un conector para bocina. Y entonces aquí tiene que transformar de señal digital a analógica, por eso son del tipo DA. ¿Ok? Ahora, esta tarjeta de sonido en particular me está ofreciendo 4 canales. Normalmente las tarjetas de sonido vienen marcadas con 4.1, 3.1, 5.1, 7.1, 9.1, por ejemplo, las más avanzadas. ¿Y eso qué significa? Significa, en este caso la que es 4, en realidad esta tarjeta puede traer 5 canales, si fuera el caso, o los 4 canales en caso de que fuera la 3.1. Vamos a analizar esta tarjeta como la 3.1. ¿Qué significa ese 3.1? Significa 3 canales de agudo y un canal de grave. Lo que conocemos como un canal para buffer, para sonidos graves, ¿sí? Para bocinas grandes, y 3 canales para agudos. Eso es lo que significa esta tarjeta. Si yo tuviera una tarjeta 10, por ejemplo, eso quiere decir que tengo 9 canales de agudo y un canal de grave. Normalmente los canales de grave vienen en formato de 1, mientras que los agudos se distribuyen en pequeñas bocinas o tweeters que se distribuyen alrededor de una sala y que corresponde precisamente al sonido envolvente. ¿Sí queda claro? Los bajos están en la parte de atrás y los agudos se distribuyen alrededor de la sala. ¿Ok? Bueno, puede ser en la parte de atrás o, como en el cine, en la parte de enfrente, en donde sale el sonido del fondo, pero sale el sonido grave en un solo punto y los agudos se distribuyen alrededor. Y es lo que se conoce como surround. Así es. Sí, el sonido envolvente, ¿sí? Ahora, frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo
Las más comunes son 44.1, que es el estándar básico, 48, que es el estándar de este es el CD, el 48 es el DVD, el 96, que es el DVD de alta gama, y el 192 kHz, que es el de ultra alta gama. Este es un sonido de muy alta calidad, es muy caro porque ocupa demasiada memoria. ¿Sí? ¿Dónde queda El Blu-ray es del tipo 96. ¿Sí? Ese es tipo 96. ¿Ok? Bueno. La resolución del sonido se mide en bits. Y esto depende, o sea, los bits te van a dar la potencia del sonido. ¿Qué tanta amplitud tienes? Tenemos esencialmente dos medidas: 16 bits y 24 bits. Esas son las amplitudes que se manejan en sonido. Y esto para un convertidor que decíamos del tipo Cirrus Logic. ¿Ok? Muy bien. La memoria necesaria para la generación de sonidos se tiene que calcular, o depende directamente de la frecuencia y de la amplitud. Ahorita vamos a ver un ejemplo del cálculo del sonido. ¿Sí? Aquí tenemos los básicos, que son 44.1 kHz, que es para CD, 48 kHz, que es para DVD estándar, y 96 kHz, que es para DVD de alta gama, que es el que conocemos como Blu-ray, que era la pregunta que me hacían hace un momento. ¿Ok? ¿Regreso? Ahí está. ¿Podemos seguir? Bien. Para los muestreos de sonido se trabajan rangos con signo, y esto va a depender del número de bits. Si yo tengo un byte son 8 bits, y por tanto 8 bits me permite manejar rangos de 0 a 255. Si yo divido esto en realidad me da 256. Y si yo divido esto, me va a dar desde menos 128 hasta 127. Ahorita vemos cómo se hace esta división. Luego vienen 2 bytes, 16 bits, de 0 a 65.535. Este es la medida estándar básica de sonido. Y esto va desde menos 32.768 hasta 32.767. Las siguientes son 3 bytes. Esto es 24 bits. Y esto va desde 0 hasta 16.777.215, la medición del rango. Si yo divido esto en 2, esto sería 16.777.216 con el 0, entonces serían estas posiciones, y si lo divido en 2 me va a dar menos 83.886.08. O sea, esto es 8.388.608 negativos. Ahorita explicamos el por qué. Y 8.388.607, que serían los positivos. Y si vamos a manejar los 4 bytes, que esto todavía no se maneja normalmente, son 32 bits, y estamos hablando de 0 a 4.294.967.295 posiciones, que serían valores. Sumándole el 0 sería terminación 6, y si lo dividimos entre 2 nos va a dar esta cantidad: 2.147.483.648. Si a y este va a ser negativo, y si a este le quitamos un 1, vamos a llegar a y positivo. Pero ahorita vemos ese detalle. Estos son los rangos de cómo se maneja precisamente el signo con complemento. La frecuencia entonces permite alcanzar, decíamos, la fidelidad del sonido, de tal manera que mientras más muestras tengamos, más fiel va a ser el sonido con respecto al sonido real, al sonido natural.
generado por la vibración de cuerdas. Si nosotros hacemos el análisis aquí, resulta que tenemos este valor que va de 0 a 10, en donde vamos a tomar que el 5 es el 0, vamos a decir, y entonces vamos a tener más 5 hacia arriba y menos 5 hacia abajo. Esto nos lleva precisamente a que tengamos valores, en este caso me dicen que van a representar valores de 16 bits de resolución. Aquí tenemos incluso valores que van del 0 al 7, ¿ok? Estos valores del 0 al 7, ¿sí?, se distribuyen en la parte negativa y en la parte positiva. Ahorita vamos a ver cómo es que se distribuye. Muy bien, entonces vean, si tenemos poca frecuencia van a formarse escalones. Si tenemos mucha frecuencia, los escalones casi se van a borrar. ¿Ok? Vean que aquí, por ejemplo, tenemos mucho más muestras. ¿Sí? Si nosotros tenemos este nivel de muestreo y este nivel de muestreo que es el doble de este, los escalones aquí son mucho mayores que acá. Esto quiere decir que mientras más muestras tengamos, menos van a ser esos escalones y por tanto el sonido va a ser más fiel. ¿Está claro? El manejo de los signos por complemento a 2 lo podemos ver en un ejercicio de Excel. Ahorita vamos a desarrollarlo, ¿sí?, considerando el número de bits y la base binaria. Se desarrolla un ejercicio en Excel para demostrar el manejo de los signos con complemento a 2. Para esto vamos entonces a desarrollar un ejercicio en Excel. Vamos a trabajar con una hoja nueva. La hoja nueva que vamos a trabajar, voy a aumentarle el tamaño de la letra para que se pueda ver correctamente. A ver si de este tamaño se ve bien. Vamos a ver aquí. Voy a trabajar con 3 bits. Comienzo con el 0, 0, 0. Ok. Esto me va a dar, lo voy a poner así para que lo podamos ver. Esto va a representar el número 0. Ahora, si yo agarro los siguientes bits, 0, 0, 1, esto va a representar directamente el número 1. Si yo me voy ahora con este otro, entonces tengo que ponerlo como 0, 1, 0. Esto me representa el número 2. Esto es, por ejemplo, en base 10. Y esto corresponde a base 2. ¿Ok? Vamos al siguiente. Y el siguiente va a ser el 0, 1, 1. Y este va a ser el número 3. Déjenme ponerlo con... Ahí está. Ahora, si nos vamos al siguiente va a ser 1, 0, 0. Y este va a ser el número 4. Ahora fíjense bien, si yo me voy al siguiente va a ser el 101 y este va a ser el número 5. Si yo me voy para acá, entonces el siguiente va a ser 110 y este va a ser el 6. Y por último, la última combinación posible va a ser el 111 y este será el número 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta allí alguna duda? Ahora, por convención internacional, para complemento a 2, se dice, si la cadena de bits comienza con el número 1, ¿sí?, entonces el número es negativo. Quiere decir que aquí comenzó con el 1, por tanto este es el número negativo. Voy a agarrar este igual al número que tengo aquí, ¿sí?, por menos 1. ¿Es correcto? Muy bien, pero ojo, nada más es el primer número negativo, los otros no. Ahora voy con el siguiente, hacia arriba, dijimos que este era el 3, este es el 2, este es el 1 y este es el 0. Si yo dejo este acomodo, voy a tener ahí
un problemita que no se entiende. Entonces voy a cambiar el orden para ver, pero quiero que vean de dónde van saliendo. Entonces voy a poner en primera instancia el 0. Entonces aquí lo vamos a poner como 0. Aquí vamos a poner el 1. Aquí vamos a poner el 2. Y aquí vamos a poner el 3. Muy bien. Entonces aquí decíamos, este realmente es el 0. Este es el 1. Este es el 2. Y este es el 3. Así como invertí estos, también voy a invertir los otros. Voy a tomar primero el último. ¿Sí? Ahorita lo vemos. Luego voy a tomar el siguiente, que es el 6, en este caso. Luego voy a tomar el siguiente. Y por último voy a tomar el 4. Si dijimos que este número era el -4, ¿cierto? Porque empezaba con un 1 y este 1 en esta posición representa el 4, porque es 1 por 2 a la 2. Entonces este es un 4, ¿cierto? Ok, ahora fíjense, ¿qué pasa si yo a este 4 le quito todos estos números que son positivos? Este es negativo, pero estos son positivos. Aquí tengo un -4, pero aquí tengo un 1, ¿están de acuerdo? Entonces -4 más 1, ¿cuánto me da? -3. Y ahora, aquí yo tengo un 2 por la posición, es un 2 positivo. Entonces tengo -4 más 2, ¿cuánto me da? -2. Y acá tengo de -4 más 3 me da -1. Y si se dan cuenta, habíamos dicho, en este caso, ¿cuánto es el total que puede llegar a formar este número? 7. Pero en total de posiciones, ¿cuántas son? Si yo le digo a la máquina igual, contar, ¿sí? Y le digo que cuente esto, ¿cuántas posiciones va a contar? 8. Ahora, si yo divido este número de posiciones entre 2, ¿cuál es el valor que me va a dar? Igual a esto entre 2, me da 4. Pero dijimos que por tener el 1 aquí, este tiene que multiplicarse por -1. Entonces -1, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Perdón, le puse -1, no lo multipliqué, ¿verdad? Ok, lo resté. Entonces es por -1, ¿cierto? Ok, ahí está, -4. Ahora, si yo divido este entre 2, me va a dar este 8. Pero la verdad es que esto no es cierto, porque no, vamos, lo voy a dividir entre 2 y esto entre 2 me va a dar el 4. Pero esto no es cierto porque dice que llega al 3. Y dijimos que en los positivos tenía que quitarle un 1. Por tanto, este es entre 2 menos 1. Y aquí sí me da 3. Entonces va a ir con 8 posiciones desde -4 hasta 3. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de tener 8 posiciones tuviera, por decir algo, estas 8 posiciones de cuántos bits son? De 3 bits, ¿estamos de acuerdo? Estos son 3 bits, ¿están de acuerdo? Entonces quiere decir que este viene de el número de bits. Déjenme poner aquí el número de bits. Número de bits. ¿Cuántos bits son, decíamos? 3. Por tanto, este valor viene de elevar la base binaria a la cantidad de bits, en este caso 3. Y ahí tenemos el valor, no cambió. Ahora, ¿pero qué pasa si yo aumento a 4 bits?
Ahora se fue a 16 y entonces va a ir desde menos 8 a 7. ¿Y qué pasa si aumento, por ejemplo, en lugar de a 4 bits, a 8 bits para tener un byte? Se va a ir desde menos 128 a 127. ¿Y qué pasa si, como en el sonido, mido los 16 bits, no los 8? 16 bits es el estándar básico de sonido, lo platicábamos hace rato. Y entonces, si aquí me voy a 16, me voy a ir justo a lo que la tabla me decía, de menos 32.768 a 32.767 positivos. Si yo trabajo ahora los 24 bits, nomás permítanme darle amplitud para que podamos tener los resultados. Si yo trabajo ahora 24 bits, entonces me voy a los 16.777.216 y me voy a menos 8.388.608 hasta 8.388.607. Y si me voy hasta los 32, que era la tabla máxima que había, nos vamos a ir a los 4.294 millones y vamos a tener los 2.147 millones para negativo, con el 648, y esto para positivo. Regresando a la presentación, recuerden esta tabla que les decía que íbamos a analizar. Y así es como se generan los signos y los rangos de medición de sonidos. Hasta aquí el video. Bien, les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.